Queridos hermanos y amigos, nuevamente con ustedes, les saludo en el nombre del Señor y estoy muy feliz de poder conectarme con ustedes. Queremos en este momento poder aprovechar de tener comunión con la palabra, también con ustedes, y aunque nos hemos visto con algunos en la semana a través del internet, queremos aprovechar hoy, por ser domingo, compartir un mensaje de la palabra de Dios. Y hoy tengo algo que quiero ver con usted, que está en Juan capítulo 21. Así que, por favor, si me acompaña a Juan capítulo 21, vamos a ver algunas cosas que son muy llamativas y que está hablando de Cristo resucitado. Después que Cristo resucitó, Él estuvo en este mundo haciendo maravillas. Pero vamos al texto, vamos a Juan capítulo 21 y de allí vamos a sacar nuestra enseñanza en este día. Dice así la palabra de Dios, Juan capítulo 21, comenzando el versículo 1. Después de esto Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo: hijitos, ¿tenés algo de comer? Le respondieron: no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no podían sacarla, por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa, porque se la había despojado de ella, y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando las redes de peces, pues no distaba de la tierra sino como a 200 codos. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo: traed los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153. Y aun siendo tantos, la red no se rompió. Les dijo Jesús: venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Ahora, esta es una historia muy interesante, tenemos que ubicarnos en la situación. Y aquí está el Señor apareciéndose a los discípulos después que había resucitado. La palabra de Dios dice que el Señor Jesucristo, después que resucitó, apareció 10 veces a sus discípulos. 10 veces. Esta era la tercera, recién lo leímos. Pero Él estuvo 10 veces apareciéndose en diferentes circunstancias y a muchas personas. En una de las oportunidades había más de 500 personas. Así que era interesante cómo el Señor se dio a conocer y tenía testigos de su resurrección. El Señor les pidió a los discípulos que permanecieran en Galilea, porque allí los iba a encontrar. Eso lo dice Mateo 28. Dice: espérenme allí en Galilea, yo quiero estar con ustedes y enseñarle algunas cosas. La Biblia nos cuenta a nosotros que el Señor Jesucristo, después que resucitó, estuvo 40 días en este mundo ministrando a sus discípulos. 40 días que estuvo Él antes de ir al Padre, antes de ir al cielo. Esto para ellos sería el entrenamiento final. Esto para los discípulos era: ¿y ahora qué? Los discípulos estaban ansiosos, esperando: ¿y ahora qué va a pasar? Pero el Señor tenía preparado, tenía los planes, y ellos
era como que se iban a graduar después de la enseñanza. Este era un tiempo de 40 días, esta era una verdadera cuarentena, 40 días que el Señor iba a ministrar a sus vidas. Pero el relato nos cuenta que algo pasó. Dice que ellos se impacientaron. Entonces tomaron una decisión. Especialmente Pedro, que estaba a la cabeza del grupo y que era el líder, y que impetuosamente él dijo algo que se ve allí claramente. Él dijo: yo voy a pescar. Ok. Ustedes saben que estos 40 días fue un tiempo de transición. Un tiempo difícil para ellos, porque no entendían muchas cosas. Y por eso tenemos que ubicarnos en la situación donde estamos en el relato. Y para ellos no entendían qué iba a suceder después de esto. Parece como una inquietud que hay en este momento en el mundo. ¿Y ahora qué? ¿Qué estamos esperando? ¿Qué va a suceder? Bueno, esto pasaba con los discípulos del Señor Jesucristo. Había incertidumbre, había dudas, había inquietud. Usted sabe que Mateo 28 registra este momento y dice así, Mateo 28, 17, dice: y cuando le vieron, está hablando de Cristo resucitado, cuando los discípulos le vieron, en una de las 10 veces que pudieron verlo, dice: y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Mire, estamos hablando de los discípulos del Señor. Algunos dudaban. Claro, había unas inquietudes que ellos no podían entender, pero que querían saberlas. Por eso estos 40 días eran difíciles para los discípulos. Aquí vemos a los discípulos del Señor luchando entre la duda y la fe. La duda y la fe. Y ellos tendrían que estar disfrutando de una victoria maravillosa, pero hasta que llegó el momento ellos estaban luchando, duda y fe. Este es el contexto de Juan capítulo 21. Así que este es el momento del relato, ¿ok? Entonces déjenme sacar algunas cosas que quiero compartir con ustedes. Si me da este tiempo, yo le quiero mostrar 3 cosas que yo saco de este relato. Y yo les pongo mi nombre, pero no necesariamente esto no es inspirado, pero yo le puse allí a 3 escenas que yo veo, 3 escenas. La primera escena, la oscuridad del desánimo, Si usted se fija en los primeros 3 versículos, comienza diciendo aquella noche. Por eso le pongo la oscuridad del desánimo. Aquella noche de desánimo, podríamos también decirle, ¿no es cierto? Dice que había 7 discípulos en la barca. De los 11 había 7. Seguramente que estos eran 7 pescadores. Como siempre, Pedro dijo: yo voy a pescar. Ahora, mire, yo voy a pescar, esta frase puede significar muchas cosas, pero hay una nota que lo define: retroceso. Es decir, que podría significar, voy a seguir haciendo lo que estaba haciendo antes. Es como un punto final, ahora voy a volver a hacer lo que hacía antes. ¿Qué hacía antes? Pescar. Voy a vivir de la pesca, voy a seguir tirando las redes. O podría significar que lo que yo viví fue muy bueno estos 3 años y medio, pero ahora será diferente. Ahora es algo que yo no lo sé, pero yo voy a pescar. Quizá le pasó por la cabeza a Pedro en algún momento: yo pensé o yo creí que iba a ser pescador de hombres. Y era como que es un retroceso. Él estaba desanimado. Tanto Pedro como los demás discípulos, había dudas, desánimo. Y tenemos que ponernos en su situación para entender. Ellos todavía no veían claro, como nosotros tenemos el privilegio de ver todo lo que pasó. Así que ellos estaban viviendo el momento. Perdón. Ahora yo creo
que la experiencia de Pedro surge muchas veces en nuestros corazones. Nosotros también muchas veces luchamos con la fe y las dudas. Y tenemos que ser sinceros, y muchas veces pasa en nuestra vida. Usted sabe que el desánimo es una experiencia humana, que el desánimo no hace acepción de personas, que todos pueden pasar y todos pasan por un momento de desánimo. Y como decimos, nosotros podemos atravesar el desánimo, pero no podemos permanecer en desánimo. Son dos cosas diferentes. Va a haber momentos en la vida que vamos a atravesar el desánimo. Aún las personas más espirituales experimentaron el desánimo. Si usted estudia la Biblia, se va a acordar del profeta Elías cuando estuvo desanimado. Este era un profeta poderoso en las manos de Dios. Era un hombre que hacía unos milagros tremendos. Sin embargo, dice que en un momento tuvo un bajón en su vida de desánimo. Él fue amenazado de muerte por Jezabel. Y dice que en esa amenaza, dice que él sintió la mano del desánimo que tocó su vida. Entonces huyó a una cueva. Y el gran profeta Elías estaba escondido en una prueba. Y alguien dice, ¿cómo puede ser esto? Que un profeta de esa magnitud esté escondido. Mi hermano, el desánimo ataca en el momento que menos esperamos y muchas veces nos hace actuar de una manera muy diferente. Dice que el Señor fue a buscar a Elías y estaba dentro de la cueva y le dice el Señor: Elías, ¿qué haces aquí? Yo tengo trabajo para ti, yo no terminé contigo, ¿por qué estás huyendo? ¿Qué haces aquí? Y lo anima al profeta, le da de comer y le dice: mira, vuelve porque hay un largo camino, y le da algunas veces de comer y sigue adelante. Dice: yo tengo todavía cosas para hacer. Así que lo encamina. El desánimo muchas veces toma la vida de una persona. Moisés una vez le pidió al Señor que le quite la vida. Estaba tan desanimado que le dijo: Señor, quiero que quites mi vida, ya no quiero seguir adelante. Cuando él supo que los judíos, que su hermano junto con el pueblo judío habían hecho un becerro de oro y habían caído en idolatría, Moisés no quería seguir adelante y deseaba morirse, que el Señor le quite la vida. Era un momento de desánimo. O sea que los grandes líderes, los líderes espirituales, aún pueden pasar por el desánimo. Juan el Bautista era otro hombre, también dice el Señor en su palabra que no había profeta como él. Sin embargo, dice que cuando él estaba en prisión, Herodes lo había puesto en prisión por hablar de sus pecados. Dice que estaba en prisión en un momento de desánimo. Mandó a uno de sus discípulos a preguntarle a Jesús, escuche bien, le mandó a preguntar si era el Mesías o tenían que esperar a otro. ¿Cómo sería el desánimo de Juan el Bautista, que mandó a preguntar: ¿eres tú o esperamos a otro? Después de haber escuchado la voz del Padre en su bautismo, en el bautismo de Jesús, después de haber visto la paloma o el Espíritu Santo en forma de paloma, y de todos esos testimonios, el desánimo lo llevó a una tremenda duda la vida de Juan el Bautista. Así que podría mencionarles otro, pero simplemente quiero decirle así: muchas veces la mano del desánimo va a golpear a su vida. Esta es una experiencia humana, todos podemos pasar. Pero bueno, aquí estaban los discípulos con grandes dudas y con desánimo, y dice que se fueron a pescar. Ahora, aquí vemos a Pedro que no estaba andando en la luz. No, él salió de noche. Y claro, para pescar tenían que ir de noche. Pero el Señor lo había sacado de esa vida. Le había dicho: ahora vas a ser pescador de hombres. Sin embargo, volvió.
y ya no estaba andando en la luz. Justamente Juan capítulo 1 dice que tenemos que andar en la luz. Bueno, Pedro en ese momento dice que no estaba en la luz, sino en la duda y en el desánimo. Pedro no estaba siguiendo las instrucciones del Señor. Y Pedro se había olvidado de algunas cosas que el Señor le había dicho. Ya estaba haciendo las cosas por su propia cuenta, tomando sus propias decisiones. Es por eso que esa era una noche de fracasos. Dice que estuvieron pescando toda la noche y no sacaron nada. Entonces, aquí tenemos el primer punto que yo le mostré, la oscuridad del desánimo. Déjeme mostrarle la segunda escena, que yo la llamo la claridad de la dirección. La claridad de la dirección. Dice versículos 4 al 6, cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús, y les dijo: hijito, ¿tenés algo de comer? Y le respondieron: no. Y entonces allí da su indicación de echar la red a la derecha. La claridad de la dirección. Iba amaneciendo, y qué hermoso sería aquel amanecer sobre el mar de Galilea. Y el mar de Galilea está rodeado de montañas. Sería una mañana maravillosa ver el sol saliendo detrás de las montañas. Dice, cuando iba amaneciendo y estaban viendo la luz de un nuevo día por la gracia de Dios. Pero también aparece la luz espiritual. Dice que Jesús se lo ve a lo lejos en la playa. De diferentes maneras iba amaneciendo. Se presentaba la luz, tanto la física como la espiritual. Dice que iba amaneciendo. Jesús les hace una pregunta, pero él ya sabía la respuesta. Simplemente él quería explicar a dónde había comida, y él originó la conversación. Y le dice a los discípulos: hijitos, le llama cariñosamente, hijitos, ¿tienen algo de comer? Y la respuesta, que fue escueta y cortante, dice: no hubo más explicación. Como diciendo, no me hagas más preguntas, que no tenemos nada, ni un pececito, para nada. Entonces, el versículo 6 va a marcar aquí la claridad de la dirección. Fíjese lo que les dice el Señor Jesús. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Aquí está la claridad de la dirección del Señor. Claridad en la dirección. Allí se produce el milagro. Dice que al echar la red y sacarla, dice que no podían levantarla del peso, porque había muchos peces, grandes peces dentro de esa red, y la red no se rompía. Sin embargo, ellos no podían creer lo que había pasado. Se produce el milagro. Mire versículo 7. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. El versículo 7 nos dice una cosa: todavía no habían identificado al Señor Jesucristo. Sin embargo, había un discípulo que tenía más discernimiento espiritual que los demás, y al verlo de lejos y comprobar el milagro, él dijo: es el Señor. Indudablemente es el Señor. Ellos disfrutaron del milagro aún sin saber quién era aquel hombre que les dijo: echen la red a la derecha. Pero había alguien que tenía discernimiento y dijo: es el Señor. Ahora, lo que aprendemos nosotros aquí en esta lección es que Dios quiere dirigir la vida de sus hijos. Mi hermano, Dios quiere dirigir su vida. Dios quiere decirle cómo hacer las cosas. ¿Y cómo lo hace? Lo hace a través de la palabra de Dios. Si usted tiene una Biblia, exactamente, ¿y cómo Dios dirige su vida a través de la Biblia? La palabra de Dios. Todo lo que dijo el Señor Jesucristo era la palabra de Dios.
Todas las palabras pronunciadas que nosotros la tenemos en nuestra Biblia y en algunas Biblias con rojo, esa es la palabra de Dios. Es decir, toda la Biblia, en rojo y en negro, es la palabra de Dios. Pero las palabras del Señor Jesucristo cuando estuvo en este mundo, era Dios hablando. Entonces, la guía de Dios en la palabra. En aquel momento fue el Señor Jesucristo que dijo, echen la red a la derecha. Hoy nos dice el Señor a través de la palabra la dirección que debemos tomar. Así que qué importante que cada hijo de Dios busque la dirección del Señor. Fíjese usted, entre el fracaso y el éxito no hay mucha distancia. Para ellos era la distancia del ancho de una barca. Ellos la arrojaban a la izquierda, el Señor le dijo a la derecha. Para nosotros, entre el éxito y el fracaso, hay una Biblia abierta de ancho. Es decir, cuando la Biblia, la palabra de Dios está abierta, usted va a entender cuál es la dirección de Dios. Qué desgracia es cuando nosotros tenemos la Biblia cerrada y pasan los días y estamos desesperados y hay incertidumbre y hay desasosiego en nuestro interior y no sabemos lo que va a pasar, pero la Biblia está cerrada. No hay dirección de Dios. Hermano, esta es una lección muy clara. Y déjeme ver la tercera escena con usted. Tercera escena. Yo lo llamo la invitación a la devoción. Devoción. Quizá para usted es mejor la palabra comunión. Pero déjeme decirle que devoción significa amor, fervor, entrega al Señor. Es decir, cuando nos acercamos con devoción al Señor buscando de Él. La invitación a la devoción. Si usted mira el versículo 9 y el versículo 12, dicen así, versículo 9, al descender a la tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Versículo 12 dice, y les dijo Jesús, venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. La invitación de la devoción. Jesús invita a sus discípulos a un desayuno. Esa mañana tenían un desayuno que el mismo Jesús había preparado para ellos. Fíjense, en una noche de fracaso había un desánimo y dudas tremendas. Salieron a pescar sin la dirección de Dios y no pescaron nada. Lecciones para nuestra vida. Nosotros necesitamos esa dirección de Dios. Ellos impetuosamente salieron a hacer su propia voluntad. Pero el Señor estaba cerca de ellos. Acuérdese que el Señor nos ama. Él siempre va a estar cerca nuestro. Aún en nuestras equivocaciones, Él va a estar a nuestro lado. Dice que Jesús los invita a ellos a un desayuno que ya tenían preparado. Ellos con todo temor se acercan a la playa y lo que ven unas piedras, ven unas brasas y un pez encima que se estaba haciendo para que ellos coman. Y esto es llamativo, es importante y es ilustrativo para nosotros, mi hermano. Esta es la cena más importante de las tres y que sus discípulos necesitaban entender y nosotros también. Nosotros somos sus discípulos, necesitamos entender. ¿Qué cosa? Que el Señor todos los días tiene una comida preparada para nosotros. ¿Cómo? A través de la palabra de Dios, del Espíritu Santo, a través de aquel tiempo que Él quiere pasar con nosotros. El Señor tiene una comida preparada para nosotros. Quiero decirle así, yo todos los días desayuno con el Señor. ¿Por qué? Porque para mí la parte más importante de mi devocional con Él es en la mañana. Así que una de las primeras cosas que hago es desayunar con el Señor. Y mientras desayuno, estudio la palabra y tomo un mate y sigo leyendo.
Y entre una cosa y la otra, yo estoy con el Señor. Y ese es el momento más hermoso del día. Y cualquier otra cosa puede animarme, pero esto es lo que más me anima. El tiempo con Dios, el desayuno con Dios. Él tiene una comida preparada. ¿Por qué? Porque Él desea alimentar nuestras almas, no solamente nuestros cuerpos. Y Él provee todas las cosas que nosotros necesitamos para nuestro cuerpo, pero Él quiere alimentar el alma, que muchas veces está tan débil y que muchas veces flaquea y que tenemos dificultades en entender cosas y estamos desanimados, preocupados y llenos de dudas porque nos falta el alimento espiritual. Él va a estar allí cada día para fortalecer nuestra fe, porque la fe necesita ser fortalecida, así como un músculo necesita ese movimiento que le va a mantener. Y nosotros necesitamos ser fortalecidos en nuestra fe. Él va a estar para animarnos para seguir adelante. Acuérdese que cada día tenemos que tomar fuerzas para seguir adelante. Y a veces hay días que parecería que no tenemos fuerza para vivirlo, pero el Señor nos da la fuerza que necesitamos. Él quiere guiarnos en nuestras decisiones. Él quiere darnos poder en la adversidad. Todas esas cosas suceden cuando yo estoy en comunión con Él, cuando yo me siento a pasar tiempo con Él. Por eso los discípulos tenían que aprender y el Señor le dice, vengan aquí, ya dejen la red, dejen la barca, yo quiero estar con ustedes, aquí tienen un desayuno y yo quiero pasar tiempo con ustedes. Si ellos no aprendían eso, ellos no aprendían nada. El Señor ya les había dicho a ellos en Juan capítulo 15 que lejos de Él nada podrían hacer, Él no podrían tener frutos. Separado de mí, nada podéis hacer. Entonces, tenían que volver a aprender y este era el examen final. Los llama y le dice, quiero que estén aquí y que aprendan esto de una vez por todas, porque ustedes van a salir a hacer la obra. Tiempo. La pregunta es cuándo nosotros vamos a aprender eso, que el Señor quiere pasar un tiempo con nosotros. Así que, si usted quiere saber por qué le asaltan las dudas, por qué llegan a su vida la incertidumbre, el desánimo, la inquietud. Mire, este es un momento especial que está viviendo el mundo, pero muchas veces los creyentes que están en el mundo vivimos una cosa así, incertidumbre, no sabemos qué va a pasar mañana. Y todos dicen que el mundo está cambiando y que va a cambiar y que no va a ser lo mismo. Hermano, deje que el mundo diga lo que quiera. Hay algo que es seguro, que no va a cambiar. El Señor está allí esperándonos para alimentar nuestra vida. Así que, ¿sabe por qué pasa eso cuando sucede en nuestra vida? Es por lo que es que falta lo que ya vimos, es que falta lo más importante. Número 1, comunión íntima con Dios. Es cuando a nosotros nos falta la comunión íntima con Dios. Cuando nosotros vamos al Cristo resucitado. Estamos hablando del Cristo resucitado, no el niño de Belén, que muchas veces profesa este mundo, ¿no? Cuando llega la Navidad hablan del niño de Belén. No, nosotros confiamos en el Cristo resucitado, aquel que venció la muerte, aquel que triunfó victorioso, que nosotros vamos y recurrimos a Él para nuestras necesidades, ante las dudas, ante los temores, ante la incertidumbre de todo lo que pueda estar pasando. Tenemos el Dios que provee para nosotros y para nuestra alma. Comunión íntima, acuérdese, esta es la lección principal. Pero también hay algo que nosotros necesitamos entender. Dirección clara. Son dos cosas, comunión íntima, dirección clara. ¿Cómo voy a tener dirección clara yo en la vida? Justamente con la palabra de Dios. La palabra de Dios me da la dirección que yo necesito. Es cuando me siento a escuchar la voz de Dios. Y yo la escucho no en forma audible, sino en mi corazón.
Cuando el Espíritu Santo usa la palabra de Dios en mi vida y me habla a mi corazón y me habla de una forma amorosa y me dice, hijitos, así como el Señor le decía a los discípulos, esto es lo que yo espero de ti, lo que quiero hacer contigo. Yo tengo un plan para tu vida y quiero llevarlo adelante. Mi hermano, ya no esté más en desánimo, ni en dudas, ni incertidumbre, ni lo que va a pasar en el futuro. Entrégueselo todo en las manos de Dios. Pero no haga como los discípulos que salieron impetuosamente a hacer lo que querían hacer y al final se dieron cuenta que el Señor tenía un plan diferente para ellos. Guíese no en la oscuridad de nuestras propias decisiones, sino en la claridad de su dirección. Vaya a la palabra de Dios, busque la voluntad de Dios. Y aunque usted no entienda, dígale, Señor, dame entendimiento, dame luz para entender. Que el Espíritu Santo me guíe a entender la palabra. Así que aquí le dejo algo que es interesantísimo. Que Dios quiere proveer para los suyos. Cuando nosotros vamos a Él, Él se encarga de nuestras necesidades. No solamente las físicas, sino especialmente las espirituales. Cuando vamos a Él, Él llena nuestra vida. ¿Escuchó bien? Cuando nosotros tenemos vacíos en nuestras vidas, vamos a Él y Él las llena. Así como llenó las redes. 153 peces grandes. Dios está dispuesto y su característica es bendecirnos. Pero tenemos que ir a Él y decirle, Señor, me pongo en tus manos para que llenes mi vida. Dame paz, dame esperanza. Dame todo aquello que necesito para seguir adelante. Me pongo en tus manos. Vamos a terminar en oración. Querido Padre Celestial, te damos gracias en este momento, porque a través de tu palabra yo puedo entender lecciones claras a mi vida. Yo quiero hacer tu voluntad. Dígale a usted allí, yo quiero hacer tu voluntad, Señor. Me pongo en tus manos y sé que tienes un plan maravilloso para nuestra vida. Es por eso que nos ponemos en tus manos. Te agradecemos una vez más por tu amor y tu cuidado y por la palabra que nos habló en este momento. Te lo agradecemos todo en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Muchas gracias, hermano, que el Señor les bendiga.